y el día de hoy trataremos de hablar acerca de esa aproximación histórica a la psicología evolutiva y a la psicología de la educación, considerando de la psicología evolutiva tres grandes apartados. El primero, referente a los precursores, que emerge del siglo XVII al siglo XVIII. El segundo apartado, la fundación, que es de 1882 a 1912, año en el que aparece el conductismo. Y finalmente la etapa de la institucionalización, de la especialización, que emerge de 1912 a 1950 del siglo XX. Se pudiera hablar de igual manera de la psicología de la educación, una etapa de precursores, de fundación, de institucionalización y de especialización. Se puede decir que la relación existente entre estas dos psicologías meramente atiende a aspectos académicos y administrativos. Dentro de la descripción que realizaremos el día de hoy, trataremos de basarnos principalmente en ese contraste, el cual se dio del nacimiento del pensamiento racional que nació en la área europea, contrastándolo con el pensamiento empirista de la región angloamericana. Trataremos de basarnos solamente en las metodologías que tienen que ver con el estudio del desarrollo vital humano. El primer precursor que analizaremos el día de hoy es Jean-Jacques Rousseau. Se puede decir que es el ilustre más destacado porque sus estudios se basaron en la comprensión del desarrollo humano, haciendo énfasis en la educación y el desarrollo del niño. Rousseau intentó explicar el comportamiento infantil utilizando sus ideas filosóficas. El niño y también el hombre primitivo sería el reflejo más perfecto de la armonía inherente al ser humano. La civilización se concibe como un manto restrictivo que oculta la bondad natural del niño, como una fuerza perniciosa que genera la injusticia y maldad en el ser humano. Rousseau consideraba que la labor del docente era mantener su estado natural, esa simplicidad, la espontaneidad. Se puede decir que su mayor aporte a la psicología evolutiva fue desaparecer con esa idea medieval que consideraba al niño como un adulto en miniatura. El segundo precursor es Johann Nicholas Tetens. Sus tres aportaciones a la psicología educativa no podían pasar por desapercibido. La primera aportación fue que él buscó leyes evolutivas que argumentaran el proceso educativo de los niños. Asimismo, fijó la observación como el método más importante e indispensable para estudiar el desarrollo humano. Y finalmente, dirigió más su interés a las trayectorias evolutivas en sentido global y sus condiciones que a periodos concretos de la vida, con lo que facilitó el estudio del ciclo vital como un todo. Intentó establecer trayectorias típicas de desarrollo para diferentes capacidades, logros intelectuales, razonamiento y memoria, entre otros. El tercer precursor es Tiedemann. Sin duda alguna, sus estudios son muy importantes, ya que los basó a la observación que realizó a su hijo Friedrich durante sus primeros 2 años y medio. Se puede decir que él fue el primero que trató de sistematizar la información, pues a pesar de que ya existían algunos diarios biográficos con anterioridad, él fue el primero que trató de plasmar que sus ideas no fueran sueltas o que no tuvieran relación, trató de establecer esa sistematicidad necesaria. Asimismo, su confianza en el método e interés por crear escuela e intentar que otros continuaran su trabajo, aunque prácticamente no tuvo mucho éxito, pues tuvieron que pasar 90 años para que naciera un nuevo trabajo significativo referente al tema de Tiedemann. Finalmente nos encontramos con Friedrich August Gauss. Sin duda alguna, él también es uno de los grandes precursores de la psicología educativa, pues describió características de las personas a edades que, si bien ya existían trabajos con anterioridad, la profundidad con la que señala su trabajo tiene mucho que ver. Divide el ciclo vital en 2 grandes periodos: infancia y juventud y adultez y vejez. En su concepción, cada una de las etapas era una preparación para la siguiente. Entre las etapas no plantea unos límites claros, sino más bien una transición gradual. Sin duda alguna, Gauss describió aspectos psicológicos de las personas durante el ciclo vital humano.
Eso es todo de mi parte. A continuación los dejo con la maestra Coco. Continuaremos en la misma sala de los precursores dentro de la psicología evolutiva, pero en esta ocasión hablaremos de otros 4 personajes. Comenzamos con el alemán Friedrich August Carus, el cual fue el primero en definir las características de cada persona a través de su etapa de vida. Asimismo, dividió el ciclo vital en 2 grupos, lo que fue infancia y juventud y adultez y vejez. Él mencionó que incluía una visión general y variaciones interindividuales. Fue el primero en ofrecer una descripción psicológica del desarrollo humano a lo largo del ciclo vital y destacó la observación como un método importante para observar, definir y obtener las características del ser humano. Enseguida, Carl Gustav Carus, que fue su hijo, marcó una diferencia. Él definió 3 estados. El primero fue el estado de no conciencia, establecido para plantas y animales inferiores. El segundo fue un estado de conciencia del mundo, para animales superiores, pues ya tenían un sistema nervioso, órganos de los sentidos y una capacidad de movimiento. Por último, marcó el estado de autoconciencia, que corresponde al ser humano. Mencionó que el hombre o el ser humano pasa por estos 3 estados, empezando con el embrión, el nacimiento y la infancia. Enseguida tenemos al precursor Adolf Kempfer. Él determinó las leyes que rigen la evolución de la persona en sus diferentes dimensiones. Aplicó estadísticas a datos sociales y comportamentales. Midió cambios observables en el desarrollo a partir de datos. Denominó el desarrollo del hombre medio. Asimismo, hizo una investigación sobre el desarrollo físico, el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo de características morales y enfermedades mentales a lo largo del ciclo vital. Fue el primero en anticipar la distinción entre diseños transversales y longitudinales. Y por último, terminando con estos precursores, hablaremos ahora de Francis Galton. Él hizo una medición de diferencias individuales y sus determinantes. En 1884 recogió más de 10.000 datos antropométricos, sensoriales y psicomotores en Londres. Confiaba en una medida de la inteligencia a partir de pruebas simples, sensoriales y motoras, y se preocupó por la exploración de ideas que en cátedras y discípulos. Una vez que terminamos con esta etapa de lo que son los precursores, los invito a pasar ahora a ver lo de la fundación de la psicología evolutiva. Como introducción, vamos a entrar a nuestra sala virtual, donde tendremos una pequeña introducción para poder continuar. Acompáñenme. Bienvenido seas a esta nueva sala. Vamos a hablar sobre la aparición de la psicología evolutiva. A partir de las últimas décadas del siglo XIX, aparecen autores que abordan el comportamiento desde lo evolutivo, pues para comprender los procesos psicológicos y el comportamiento humano, fue necesario describir cómo habían evolucionado desde la infancia hasta el estado final adulto. Las principales figuras fundadoras fueron Breyer, Binet, Stanley Hall y Baldwin. Posteriormente se anexaron Piaget y Vygotsky. Los acontecimientos que fueron tomados como momento inaugural de la disciplina son: 1. Aparición de los primeros manuales influyentes. 2. Aparición de la primera revista dedicada a estudios sobre psicología evolutiva. 3. Creación de los primeros laboratorios de investigación centrados en temáticas evolutivas. Y 4. La constitución de las primeras organizaciones profesionales. La psicología evolutiva, dedicada a la infancia,
es sin duda la que lidera la disciplina y genera más obras. Los psicólogos se concentraron en aquellos años de la vida donde los cambios eran más evidentes. Es importante que sepas que el libro titulado El alma del niño, en 1882, se considera punto de partida de la psicología evolutiva como una disciplina científica. Una vez que ya conoces lo anterior, puedes continuar en la siguiente sala. ¿Qué tal? Soy su guía Diego Pinedo y a continuación pasaremos a revisar algunas de las aportaciones de algunos autores hacia esta etapa evolutiva de la psicología. Adelante, por favor, acompáñenme. En este mural podemos encontrar algunos de los principales aportes de estos autores. El primero que vamos a abordar es William Preyer. William Preyer, en sus teorías, nos sostiene la importancia de la observación. Su obra principal, El alma del niño, destaca lo importante que es la observación y el registro de clases, y las características de una buena observación. Esta observación debe estar basada en las actitudes normales del alumno, pero sobre todo en los diarios de registro de las conductas. Él señala 3 tipos de conductas en las que debe de poner atención: el desarrollo de los sentidos, el cual se adquiere al momento de nacer, como los alumnos o los infantes adquieren responsabilidades conforme van creciendo, hasta pasar a una etapa de desarrollo de voluntad, que inicia desde que se empiezan a parar, a caminar o incluso a levantarse. La tercera etapa mencionada por Preyer es la etapa del intelecto o el desarrollo intelectual, en la que el niño empieza a hacer conciencia sobre sus conductas. Este autor nos da pie a pasar a un siguiente aporte de parte de la personalidad organizadora de Hall. Le permitió ser el primer doctor de psicología en Estados Unidos, pero además le ayudó a fundar el primer laboratorio de psicología en el mismo país. Él creó el método del cuestionario, un método basado en hacer unas preguntas concretas a los infantes sobre casos de experiencias que podrían ser falsas o reales. Esto con el fin de dar las herramientas a los docentes sobre qué contenidos tenían los infantes al ingresar a la educación común o a la educación formal como ahora la conocemos. Si bien Stanley Hall fue el primer fundador de Estados Unidos o el padre de la psicología educativa en Estados Unidos, nos da el paso para pasar a otro autor. En Francia se encontraba con los mismos aportes Binet. Binet es considerado en Francia como el iniciador de la relación entre observación y experimentación. Él principalmente nos ayuda con 2 aportes: el análisis clínico y, por otro lado, la metodología y la experimentación basada en la psicología experimental. Él, con su método de la escala métrica, nos ayuda a identificar cómo el alumno es mejor conocerlo por sus fenómenos particulares, es decir, un alumno no se conoce con lo común o las observaciones de sus conductas comunes. Para entenderlo mejor no hay que observar esas conductas comunes, sino aquellas particularidades que desarrolla bien o que hace mejor. Él puede decirse que actualmente es el padre de los alumnos con capacidades sobresalientes, ya que cuando una persona observa las capacidades sobresalientes de un individuo, es mejor o le es más fácil conocerlo. Otra figura relevante dentro de este periodo de la psicología evolutiva es la de James Baldwin, que a diferencia de los otros autores hizo un aporte más teórico y conceptual que metodológico. Él emigró a París, donde tuvo gran influencia hacia otros autores como Piaget. Mediante su trabajo, el método genético menciona algunas fases o estadios para explicar los fenómenos evolutivos psicológicos a lo largo del desarrollo. Presenta básicamente 4 periodos. El primero inicia con los reflejos y las actitudes y procesos psicológicos cuando un individuo nace. Después pasa a una etapa prelógica para pasar a una etapa lógica y una etapa hiperlógica. En sus estudios, él hace análisis de los hábitos y cómo los transforma el ser humano en esquemas mentales. Aquí vamos a hacer un paréntesis para explicar 2 conceptos. El primero es la ontogenia. La ontogenia se refiere al desarrollo del individuo a partir de su desarrollo embrionario, cómo el ser humano mediante el embrión se va desarrollando, creciendo para pasar a distintas etapas. El otro concepto es la filogenia, que describe al ser humano por parte de un desarrollo de manera general, como los seres vivos, es decir, su etapa de nacimiento, desarrollo, crecimiento y muerte. Los autores anteriores manejan una visión de la ontogenia a la filogenia, es decir, el ser humano primero nace de un embrión
y después adquiere capacidades o desarrollos filogenéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que va aprendiendo a ser vivo. A la diferencia de él dice que el análisis o el desarrollo del humano comienza con la filogenia. El ser humano, desde que está dentro del embrión, empieza a desarrollar capacidades o conocimientos que le van a servir a lo largo de su vida. El último fundador que hace un aporte a esta etapa es Sigmund Freud. Sin embargo, no lo analizaremos desde el punto de vista del psicoanálisis, ya que es un tema más amplio que requiere otro tipo de estudio. Hablaremos de la teoría del desarrollo de la persona. Sigmund Freud hace un estudio con sus pacientes en los que los interroga acerca de los recuerdos infantiles y de las experiencias que ellos tuvieron para explicar algunos de los trastornos o conductas del presente. Sigmund Freud es uno de los principales aportes hacia la teoría evolutiva respecto a trastornos o características esenciales de los seres humanos. El estudio de este periodo de la psicología evolutiva no termina con estos 5 fundadores. Hay que investigar más acerca de nuevos investigadores que han surgido en Europa y en Estados Unidos. Es importante señalar que ninguno de estos 5 autores hizo análisis o estudios más allá de la adolescencia. Ese es un punto importante para comprender cómo la parte de la infancia del ser humano es una de las etapas de desarrollo más importantes y que dejan mejores resultados para la vida del individuo. You used to call me on my. You used to.